Le damos gracias a Dios. Así que, bueno, quiero presentarles a nuestros panelistas hoy que van a compartir conmigo este estudio. Entonces vamos a saludarles y vamos a escuchar un saludo de ellos, empezando por Edgar Orellán, luego pasamos con Renji Amancio y cerramos con el hermano Pedro. Así que adelante, Edgar, un saludo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los héroes y heroínas también, ¿verdad? Que nos están acompañando, porque pues ya este foro pues está abierto y pues sean bienvenidos. Estamos aquí pues gozosos y pues bastante expectantes de lo que hoy vamos a ir estudiando con esta primera carta de Juan, ¿verdad? Sean bienvenidos. Buenas noches, hermanos y hermanas, aquellos que están conectados. Para nosotros es un privilegio y para mí también un privilegio poder compartir la enseñanza de la palabra de Dios con estos hermanos y esperando que sea de gran bendición para sus vidas. Adelante, Pedro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bendiciones a todos. Qué bueno que se conectan y qué bueno que siguen la palabra, ¿verdad? Y bueno, si queremos ser luz, pues sigamos la palabra y sigamos estudiando lo que el Señor tiene para nosotros. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. Muy bien, muy bien. Pues como siempre, aunque es una reunión de héroes verdaderos, de varones, como siempre, pues tenemos más mujeres conectadas que hombres. Bueno, esto platicábamos allá con el pastor en Chetumal este fin de semana, que es un fenómeno histórico esto del gran número de mujeres en el cristianismo, ¿no? Podemos ver que no sucede lo mismo en el Islam, no sucede lo mismo en las religiones hinduistas y asiáticas. El cristianismo es una, vamos a decirlo así, una religión donde abundan las mujeres. ¿Por qué? Porque históricamente hablando, Cristo devolvió el valor a la mujer, el cristianismo, la iglesia ha regresado el valor a la mujer. Y bueno, en vez de estar pintando ahí los muros y los monumentos, yo invitaría a todas las feministas que se adhieran a la única fe verdadera que va a devolverles el valor, su valor esencial como personas, como mujeres. El cristianismo, Cristo, Dios, nuestro Padre, dignifica a la mujer. Así que esa es la razón de algunos historiadores de por qué las iglesias, por qué el cristianismo está lleno de mujeres, porque Cristo Jesús le devolvió a la mujer su valor, que históricamente, bueno, había sido un objeto sexual muchas veces, una persona totalmente un cero a la izquierda muchas veces, pero hoy vemos nuestras iglesias, gracias a Dios, con una participación altísima de mujeres. Tenemos nosotros líderes mujeres, tenemos pastoras que están sirviendo al Señor y eso me da mucho gusto. Así que otro like para el cristianismo por su aceptación tan amplia para la mujer. ¿No lo creen así, muchachos? Las feministas debieran hacerse cristianas. ¿Qué opinas, Renji, de eso? Totalmente de acuerdo. Hace ya 2 semanas estuve compartiendo la palabra de Dios por Sabinas Coahuila. Y es interesante cuando Pablo va con Silas y junto a Timoteo también, y se encuentran con un grupo de mujeres, y en ese grupo de mujeres se encontraba Lidia. Y eso me llamó poderosamente la atención, porque en el grupo que estaba Lidia, que fue esa mujer que la misma palabra de Dios dice que Dios abrió su corazón para que ella pudiera entender la palabra que el apóstol Pablo iba a hablar de parte de Dios. Y es tremendo porque cuando Pablo está en ese lugar, lo que encuentra unida es un grupo de mujeres. Y yo enfatizaba y decía, es increíble, porque el culto era de oración. Yo decía, es increíble que siempre las mujeres son, bueno, tal vez a los hombres les va a dar duro con esta, pero siempre en lo que yo he estado en el evangelio, siempre he visto que las mujeres en los servicios de oración son las que más asisten. E incluso, y eso me llamó la atención, y yo decía, wow, esto debía estar lleno también de hombres, no solamente de mujeres. Y ahí vemos cómo Cristo dignifica a la mujer, cómo Cristo le da un papel importante. No sé por qué tanto
tanto muchas personas dicen como que Cristo ha cerrado el círculo nada más para los hombres. No, Cristo ha dignificado a la mujer, y en el cristianismo las mujeres tienen tanto derecho y tienen tanto don y tienen tanta unción como podemos tener cualquiera de nosotros que somos varones. Amén, amén. Así que bienvenidas todas las mujeres a nuestra reunión de hombres, ¿verdad, papá? Bienvenidas las mujeres a nuestra reunión de hombres. Muy bien, muy bien. Vamos a entrar al tema. Espero que tengan sus Biblias allá. Estamos en el capítulo 2 de Juan, primera carta de Juan. Digo, a manera de recordatorio, sabemos y hemos estudiado que el principio fundamental de la carta está, el apóstol Juan parte del versículo 5 del capítulo 1, donde dice, este es el mensaje que hemos oído de él, es decir, un mensaje no inventado por ellos, los apóstoles, no es un mensaje, digamos, de moda en ese tiempo, sino que es lo que recibieron de Cristo, y esto os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esta carta va a contrarrestar todas las doctrinas falaces de los gnósticos del tiempo de Juan. Los gnósticos era una corriente religiosa que dependía mucho del espiritualismo, del sentimentalismo, de querer tener alguna percepción espiritual, sobrenatural. Se basaban en sueños, en visiones, en profecías, en trances, en éxtasis, y bueno, no aterrizaba nada. Entonces ellos estaban cobrando muchos adeptos, y el apóstol Juan escribe esta carta para contrarrestarlos, porque los gnósticos van a utilizar mal la palabra de Dios, van a tomar versículos fuera de contexto, van a usar mal el amor de Dios, van a llevar a un extremo ciertos pasajes de la Biblia, ciertos versículos escritos por Pablo. ¿Por qué? Para justificar sus propias inclinaciones carnales, ¿no? y sensuales al pecado, ¿no? Entonces los gnósticos son un peligro. Incluso en el siglo XXI hay nuevas formas de gnosticismo que están tratando de infiltrarse a la iglesia. Tenemos el humanismo, hablamos en 2 sesiones anteriores de la teología liberal, del progresismo, todas estas influencias espiritifláuticas, ¿no? de cristianos supuestamente muy amorosos, ¿no? Que se contrarrestan en la primera carta de Juan. Entonces Juan nos enseña que, antes de enseñar Juan que Dios es amor, enseña que Dios es luz, y hemos desglosado la luz en 3 incisos. Inciso A, andar en luz es andar en la verdad, versículo 6 al versículo 2 del capítulo 2. Inciso B, que hablamos la semana pasada, andar en luz es andar en justicia, versos 3 al 6 del capítulo 2, y hoy vamos a ver el amor. Hoy vamos a hablar del amor, ¿no? Y cómo el amor de Dios no es un saco flexible donde todo le cabe, ¿no? Dios es amor, dicen los gnósticos. No me juzgues, no me critiques, tú me estás ofendiendo. Dios es amor, dicen los gnósticos. Entonces, yo soy hombre y amo a otro hombre, eso entra en el amor. Soy mujer, amo a otra mujer, me quiero casar con otra mujer, eso entra en el amor. Soy hombre, pero mi esposa ya no me entiende, y esta otra joven sí me entiende, y eso es amor. Entonces eso entra dentro del amor, y Dios nos va a amar a todos, ¿no? Dios nos va a bendecir a todos. Ese es el gran error del gnosticismo, del humanismo, del progresismo. No querer pretender que el amor es algo, es como una liga que se puede estirar para que todo le entre, ¿no? Entonces, habíamos platicado, me parece que fue la sesión pasada, que hubo una corriente, un fruto gnóstico, es decir, una de las corrientes que surgieron de ese movimiento. Hoy tenemos muchos frutos presentes, no solamente en el mundo, también en la iglesia, de esta raíz herética llamada gnosticismo, y uno de esos frutos fue el universalismo. El universalismo fue una doctrina que emanó del gnosticismo,
muy fuerte en el siglo I, siglo II. Orígenes, este teólogo del primer siglo, del segundo siglo, él es el padre del universalismo, ¿no? El universalismo dice que todos van a ser salvos, ¿no? Dios es tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso, que el día final Dios nos ama tanto, que el día final Dios nos va a perdonar a todos, incluyendo a Satanás, ¿no? Eso enseña el universalismo, ¿no? Entonces, imagínense, bajo esta perspectiva, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos, no importa lo que hacemos, Dios igual nos va a salvar, ¿no? Este es un fruto del gnosticismo. La Iglesia Católica es universalista, por eso escuchamos siempre la gente como dice, fulano de tal, ya se fue al cielo, ¿no? Usamos este término con cualquier persona fallecida, ¿no? Ya se fue al cielo, está en el cielo, porque se cree que todos los que mueren van al cielo, ¿no? Bueno, este es un fruto gnóstico, y el apóstol Juan aquí está corrigiendo todo eso. Aprendimos que Juan va a darnos statements, declaraciones, afirmaciones que van a establecer axiomas espirituales, axiomas teológicos que no se pueden cambiar, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, el verso 4 del capítulo 2, dice... el verso 3, si guardamos sus mandamientos, el 4, perdón, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, él está diciendo, es mentiroso. No hay margen interpretativo, no hay margen para flexibilizar, ¿no? Dice, el que no guarda sus mandamientos, pero dice que le conoce, está mintiendo, punto. O sea, está mintiendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo se basa en la santidad de Dios, la luz de Dios, ¿ok? Y otro de los frutos que quiero platicar con ustedes hoy acerca de los frutos que surgieron del gnosticismo, igual estuvo en el siglo II esta teología herética, es el antinomianismo. Antinomianismo, su nombre lo dice, es en contra de la ley, está en contra de la ley. ¿Qué decían los antinomianistas? Bueno, ellos afirmaban que puesto que somos salvos por la gracia, la ley de Dios, la ley moral de Dios es completamente irrelevante, ¿no? Es completamente irrelevante, no sirve para nada, la guardas o no la guardes, no importa, pues ni siquiera la iglesia moderna, ni siquiera ya no enseña a los niños los 10 mandamientos. Usted pregúntele a cualquier cristiano en una entrevista, dígame el 7º mandamiento, dígame el 8º mandamiento, no le van a saber contestar. ¿Por qué? Porque el antinomianismo se ha disfrazado dentro de la iglesia con una vestidura de gracia, ¿no? Enfatizamos tanto en la gracia de Dios. Hemos exaltado tanto que somos salvos por gracia y no por obras, que pensamos que ya la ley de Dios no tiene ninguna participación en nuestra vida. Es decir, esa palabrita que aprendemos en fundamentos, adiáfora, cosas que son irrelevantes, que no son importantes, ¿no? Que es mejor tolerar. Bueno, en el antinomianismo, la ley de Dios es adiáfora, no es importante. No importa si diezmas o no diezmas, no importa si mientes o no mientes, no te preocupes, tú eres salvo por gracia, ¿no? Entonces, la ley, bueno, es algo completamente subjetivo, no es importante, ¿no? Y vemos que uno de los apóstoles que habla más de los mandamientos es justamente Juan. En su evangelio, en sus cartas, aquí habla mucho de los mandamientos. Dice el verso 3 del capítulo 2, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, el apóstol Juan está validando los mandamientos de Dios. Somos salvos por la fe, somos salvos por gracia, andamos en el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que la ley moral de Dios ya no tiene ninguna significancia en nuestra vida. Lo podemos decir de esta manera:
la ley no nos justifica, el que nos justifica es Cristo, pero sí nos santifica. La ley de Dios, la ley moral de Dios, no la ley ceremonial que esa caducó con Cristo, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, no nos justifican, pero sí nos santifican. Es como una regla de vida para el creyente. Es como que yo le diga a usted, ya no importa que cumplas las leyes de tránsito. No importa, tú anda, si quieres ir en sentido contrario, si quieres pasarte el rojo, no importa, tú, lo importante es que llegues a tu destino. Completamente equivocado, completamente equivocado. Yo no salgo a la calle, hermanos, para cumplir las leyes de tránsito. Cuando voy el domingo a la iglesia, no le digo a mi esposa, ahorita vengo, voy a cumplir las leyes de tránsito. Mi objetivo no es cumplir las leyes de tránsito. Mi objetivo es ir a la iglesia. Más en el camino, tengo que cumplir las leyes de tránsito. O sea que nuestra vida no es los 10 mandamientos para que Dios me ame, para que Dios me acepte, para que Dios me quiera más. No, yo soy acepto en el amado. Soy acepto en Cristo, soy salvo por la fe. Es un hecho espiritual que no puede cambiar. Soy su hijo. Pero en mi estilo diario de vida se requiere que yo, como enseña Ezequiel 36, que el Espíritu Santo ha cambiado mi corazón para que yo camine en sus mandamientos. Para que la gracia es el poder de Dios que me capacita, me habilita a mi pecador corrompido para que yo ame la ley de Dios, para que yo me deleite en la justicia de Dios, para que yo pueda cumplir los mandamientos de Dios. No es mi objetivo la salvación por medio de mandamientos, pero en mi vida cristiana como tal, debo andar en los mandamientos. Y esto es lo que dice el apóstol Juan, es la señal inequívoca de que yo he pasado de muerte a vida, que yo quiero hacer la voluntad de Dios, que yo quiero cumplir los mandamientos de Dios. Y el mismo apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 14, verso 15, dice que Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos, lo cual dice que una señal inequívoca del amor de Dios, perdón, del amor mío por Dios, de que yo he pasado de muerte a vida, es que yo quiero guardar los mandamientos. Ahora, si usted es antinomianista, antinomiano, si usted no quiere guardar la ley, si usted no quiere dejar de mentir, si usted no quiere dejar la unión libre, si usted no quiere dejar, no sé, una tranza en el trabajo, bueno, pues yo dudo que haya usted pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza humana regenerada va a hacer que busquemos obedecer al Señor. No sé qué opinas de esto, Edgar, ¿cómo lo ves? Sí, sí es correcto. Pues a final de cuentas, o sea, como dicen, ¿no? O sea, Dios cuando pues nacemos traemos ya impregnados a su moral, ¿no? A través de sus mandamientos, porque aunque no nos hemos convertido a Jesús, o sea, hay algo en nosotros, o sea, que siempre nos guía, ¿no? O sea, sabemos que está mal robar, que está mal matar, etcétera, ¿no? O sea, ya traemos impresa ese ADN de Dios, ¿no? O sea, y pues no podemos salirnos de esta ley, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? Como dice aquí el apóstol Juan, o sea, nos viene a aterrizar. Sí, nosotros somos buenas personas y yo ayudo al necesitado y demás, pero, o sea, si yo no estoy guardando los mandamientos, o sea, pues no estoy en Cristo, en realidad, ¿no? Sí, es lo que dice el verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Y es lo que decían los gnósticos, los antinominianos, ¿no? Ellos se oponían a la ley de Dios. Ellos decían, no, 10 mandamientos, olvídate de eso. Olvídate de eso, ahora solamente la fe, ¿no? Y ya, pues, no es necesaria la ley. No, aquí el apóstol Juan está hablando de mandamientos. Y bueno, el tema que nos atañe hoy es el inciso C, a partir del verso 7, que justamente habla de eso. El verso 7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Verso 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es el verdadero, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Nuevamente hace alusión aquí el apóstol Juan a la luz. Entonces tenemos el verso 7 y el verso 8 en una aparente contradicción. El verso 7 habla del mandamiento antiguo y el verso 8 habla del mandamiento nuevo. Dice, no os escribo un mandamiento nuevo, pero en el verso 8 dice, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Qué está diciendo Juan? Porque hay una aparente contradicción acá, porque tiene que ver con los dos pactos, tiene que ver con la ley de Dios y con la ley de Cristo, la ley de Moisés. Y hemos escuchado y hemos visto en varios pasajes del Nuevo Testamento esta frase que a veces no le prestamos mucha atención, la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? ¿En qué se diferencia de la ley de Moisés? Bueno, vamos a desglosar el verso 7 primero. Aquí estamos hablando, el apóstol Juan está haciendo referencia a el mandamiento antiguo, las leyes antiguas, los 10 mandamientos, el pacto antiguo, y entonces el apóstol Juan está diciendo, no estamos cancelando eso. ¿Ok? El mandamiento antiguo no lo estamos cancelando, porque el mandamiento antiguo es la base del mandamiento nuevo. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, haciendo referencia a la entrega de la ley al pueblo israelita. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea, desde antes de Cristo, en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, ya ustedes saben este mandamiento, ya conocen la ley, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, 613 leyes en la Torá, y bueno, ustedes conocen ese mandamiento. Así que podemos decir, podemos categorizar el mandamiento antiguo como el antiguo pacto, los mandamientos de la ley moral de Dios que no han caducado. Yo creo que si nosotros vamos hoy en la noche a una taquería y comemos tacos al pastor, yo creo que nadie de nosotros va a sentir ningún peso de conciencia cuando regrese a su casa, más allá de lo que sería subir de peso, ¿verdad? Pero no sentiríamos que estamos violando la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el mandamiento ceremonial de comer carne de cerdo ya no está vigente y el mismo Espíritu Santo no nos trae convicción si nosotros comemos carne de cerdo. Y así muchas otras leyes. Pero si nosotros mentimos, robamos, adulteramos, el Espíritu Santo sí nos va a traer convicción, porque esos mandamientos siguen vigentes. No seamos antinominianos, que pensamos que la ley ya no sirve en su totalidad, agarramos todo el Antiguo Testamento y lo tiramos a la basura, ya no sirve. Cuidado. No es así. La ley ceremonial caducó con Cristo. El sacerdocio levítico, digamos, la ley mosaica caduca con Cristo, pero la ley moral de Dios sigue siendo pecado mentir, hermanos. Sigue siendo pecado robar. Sigue siendo pecado adulterar, codiciar. Por lo tanto, esa ley está vigente todavía.
Pero el apóstol Juan va a catalogar esta ley como un mandamiento antiguo. La base del mandamiento antiguo eran mandamientos prohibitivos, eran mandamientos negacionistas, es decir, se basaban en el no, no hagas esto, no hagas lo otro, no robes, no mientas, no codicies, no tomes a la mujer de tu prójimo, no, se basa en el no, porque el mandamiento antiguo es prohibitivo. En el mandamiento antiguo, yo ¿cómo le voy a amar a usted? No metiéndome con usted, no robándole, no mintiéndole. Pero yo voy a estar en mi casa muy cómodo, ¿no? Pero la base del cumplimiento de la ley moral es que yo no voy a dañarle. Bueno, solamente con eso, hermanos, sin entrar al mandamiento nuevo, solamente con eso nuestra sociedad sería una sociedad perfecta. ¿Cómo sería una sociedad donde nadie mienta? Donde los empresarios no mientan al gobierno, donde los políticos no le mientan al pueblo, donde los noticieros no le mientan a la gente, donde los esposos no le mientan a las esposas, donde las esposas no le mientan a los hijos. ¿Cómo sería una sociedad así? Súper bendecida y súper próspera. Así que solo el mandamiento antiguo sería suficiente para organizar nuestra sociedad de manera perfecta. ¿Cómo sería una sociedad donde todas las personas, se paralice esa sociedad cada domingo y todos estemos en la iglesia? Comercios, cines, empleados, soldados, todos estemos en la iglesia el domingo. ¿Cómo sería esa sociedad? Solamente el mandamiento antiguo es extraordinariamente efectivo para mejorar nuestra vida personal, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra sociedad. Pero lo que dice acá el apóstol Juan, en la aparente contradicción, es que el mandamiento antiguo es prohibitivo, más el mandamiento nuevo es propositivo. En el mandamiento antiguo, yo no le robo. En el mandamiento nuevo, no solamente no le robo, yo le bendigo, yo le ayudo. En el mandamiento antiguo, no codicio. En el mandamiento nuevo, yo voy a amarle de una manera expresada, de una manera tangible, palpable, evidente. La bendición se va a poder palpar. Por eso hay una aparente contradicción, pero no es una contradicción, porque el apóstol Juan está dándonos a entender, no es un mandamiento antiguo, o sea, es un mandamiento antiguo, pero lo que les voy a decir es un mandamiento nuevo, pero en realidad es el mismo mandamiento en su versión propositiva. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Vayan y hagan discípulos. Pablo a Timoteo, separa un dinero para las viudas, orad sin cesar, ¿no? La ley de Cristo es propositiva, es un amor activo, pero ¿de qué sirve que yo le ame propositivamente si yo no le puedo amar pasivamente? Porque el mandamiento antiguo es un amor pasivo, es un amor pasivo. Entonces yo le amo propositivamente, pero no le amo pasivamente. Eso sería como que yo no sé, sea un gran amigo con ustedes, no, soy un gran amigo, te mando mensajes, te mando versículos, ¿cómo estás? Una foto en el Facebook, le estoy amando propositivamente, pero por otro lado, no le devuelvo el dinero que me prestó, le miento, ¿no? Le miento diciéndole te pago el sábado y ya pasaron 3 meses y no le he pagado. Entonces, si yo no le amo pasivamente, yo no puedo amarle propositivamente. El mandamiento nuevo se basa del mandamiento antiguo. Tenemos que aprender a amar pasivamente basándonos en el no para que amemos propositivamente. Y ese es el problema del gnosticismo. El gnosticismo ama propositivamente, pero no ama pasivamente.
Y entonces la iglesia está llena de algarabía y Cristo te amo y lloro y brinco y me tiro al piso y no sabes cómo amo a Jesús, levanto las manos, estoy llorando, pero en las cosas tan sencillas no estoy amando a Jesús. O sea, no he aprendido a amar pasivamente y quiero amar propositivamente. No se puede. Tengo que amar tanto pasivamente como propositivamente, es decir, el amor propositivo, la ley propositiva, el mandamiento propositivo es el complemento del mandamiento pasivo. El mandamiento antiguo es pasivo, el mandamiento nuevo es propositivo. El mandamiento antiguo nos da un amor pasivo y el mandamiento nuevo un amor activo. Por eso dice el verso 8, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aquí está haciendo una alusión al nuevo pacto. Las tinieblas verdadera ya alumbra. Bueno, estamos teniendo algunos problemillas de conexión, creo que soy yo, pero bueno, vamos a continuar. Así que esta es la base de lo que está hablando el apóstol Juan, ¿no? Estamos en el inciso C, Dios es luz, luz es justicia, es verdad, es justicia y es amor. Así que nosotros sabemos que estamos en Dios, sabemos que somos verdaderos creyentes. ¿Cuándo? Cuando, inciso A, andamos en la verdad. Entonces soy un verdadero creyente, un verdadero discípulo. Cuando en inciso B, ando en justicia, es decir, me preocupo, no soy perfecto, pero me preocupo por cumplir los mandamientos de Dios. No soy antinominiano. Creo en la salvación por la gracia, por la fe. Creo en el poder del Espíritu Santo para santificarme, pero yo sé que tengo que diezmar. Yo sé que tengo que perdonar. Yo sé que tengo que congregarme. Y esas cosas van a requerir esfuerzo de mi parte. No, hermano, no. Cualquier esfuerzo es de la carne. Estás andando en la carne. No, Señor. No. Y el mandamiento requiere esfuerzo de mi parte. Eso es andar en justicia. Para cumplir mi palabra, yo voy a tener que a veces hacer cosas que van a requerir esfuerzo. Amarle a usted, que yo le ame a usted, requiere esfuerzo de mi parte. Requiere que yo, me vista, me vaya a verle a su casa, le ayude en lo que pueda, requiere esfuerzo. Y entonces en el inciso C, la señal, una verdadera señal de andar de ser un verdadero creyente, es andar en amor. Pero ojo acá, porque el apóstol Juan, wow, me impacta esto que obviamente no es para mentes subjetivas y no es para mentes, digamos, humanistas, porque el apóstol Juan está hablando, Randy, si quieres preparar tu comentario, el apóstol Juan aquí nos está hablando, no de un amor universal, ojo aquí, esto cuesta entenderlo. Una verdadera señal de que yo soy de Cristo es que yo amo ¿a quiénes? A mis hermanos en Cristo. No es que yo amo las ballenas, yo amo ahí los niños de África, yo amo a todo mundo. No soy Dios. ¿A quién se refiere acá? El verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El apóstol Juan está diciendo, Dios es luz, verdad, justicia y amor, pero en el asunto del amor, es amor hacia los hermanos en Cristo. ¡Wow! No es hacia el universo, hacia la humanidad completa. Entonces, esto es difícilmente asimilable por nuestro adoctrinamiento humanista que traemos, porque ¿qué está diciendo? Yo tengo que ser selectivo en mi amor.
Eso hace ruido en cualquier persona que escuche que estemos diciendo esto, va a decir, bueno, esta gente está loca, porque yo tengo que amarle a usted más que a los no creyentes. O en otras palabras, si en la calle de mi casa venden tamales y yo tengo ganas de comer tamales y yo sé que usted vende tamales en el otro extremo de la ciudad, yo voy a cruzar la ciudad a comprarle tamales a usted porque usted es mi hermano. Yo pudiera ir a 3 casas a comprar los tamales, pero se los voy a comprar a usted. Hay una preferencia marcada, selectiva, hacia los hermanos, como una comunidad de la familia de Dios. Tenemos que entender esto. Jesús fue selectivo, hermanos. Jesús no fue inclusivo. Vengan todos. No, la mujer sirofenicia no entraba. La mujer sirofenicia, chispas, hoy en día nos escandalizaríamos de Jesús por lo que le hizo a la mujer sirofenicia, que no le hacía caso. Entonces, entendamos, el amor de Dios es selectivo y ustedes y yo no podemos amar más que Dios. Si Dios nos está poniendo ese amor, pues vamos a amar de esta manera. Ya hablé mucho, perdón. ¿Cómo lo ves, Renji? Luego Pedro, si quieres hacer comentarios, y también Edgar después de Pedro. Adelante, Renji. No, pastor, está interesante. Y no sé cómo lo están percibiendo aquellos que nos están escuchando, pero el antinomianismo es anti-ley, y lo más preocupante de esa corriente es que rechaza toda actitud y toda enseñanza que afirmen que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo. Eso es contrario a lo que Juan establece en el versículo 4 del capítulo 2. Algo interesantísimo que dice el salmista David en el 119, 174 es que él dice: anhelo tu salvación y tu ley es mi deleite. Yo no puedo ser un creyente que mi deleite no sea obedecer a Dios a través de su palabra. Y eso es lo que enseña el antinomianismo, de que nosotros podemos con nuestra propia fuerza, ya nuestra alma ha sido redimida y yo no tengo que obedecer nada de la palabra de Dios. Es contrario a lo que Juan, en el contexto que estábamos estudiando, es contrario, porque Juan nos enseña que hay un principio y primero hay que obedecer los mandamientos para decir que yo conozco a Dios. Entonces, hay también algo importante de lo que está hablando de los hermanos, y es que el mismo apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6 versículo 10: hagamos bien a todos, dice Pablo, haz bien a todos, pero ojo acá, mis hermanos, principalmente a lo de la familia de la fe. Yo creo que una de las cosas que, si nosotros pudiéramos agarrar esos tipos de principios que tiene la palabra de Dios en cuanto al amor fraternal de cada uno de nosotros, mis hermanos, yo creo que la cosa fuera muy diferente. Imaginémonos que yo vendiera tacos o que yo vendiera jugos y que la iglesia me apoyara en el negocio. Eso sería una bendición no para mí, sino también para la iglesia. Yo creo que la iglesia de Cristo necesita que hagamos bien a todos, pero también nosotros tenemos que entender que la familia de la fe, mis hermanos, hay necesidades, y más adelante vamos a ver eso, de que como yo como hermano debo amar a mi hermano por encima de cualquier indiferencia. También Pablo enseña y dice, él dice que aquellos que no proveen para los suyos vienen a ser peor que un incrédulo y han negado la fe. O sea, cuando nosotros también no somos capaces de proveer cualquiera que sea la necesidad de nuestros hermanos, aún nosotros viéndolo, y en los capítulos más adelante de Juan vamos a ver eso, de que cuando yo me hago de la vista gorda, como dice en República Dominicana, de acuerdo a la necesidad de mis hermanos, pues yo estoy negando la fe que digo profesar y que digo amar a Dios. Amén, amén. Adelante, Pedrito.
Muy bien. Sí, pensaba yo, ¿no? Verdad que, por ejemplo, pues esta es la época en que tenemos tecnología, ¿verdad? Y, por ejemplo, las computadoras traen una paquetería ahí, pero si esa paquetería no es activada, no se puede usar. Y sabemos nosotros, por ejemplo, que el Señor colocó en nosotros las leyes morales, que ya sabemos que es la conciencia, ¿verdad? Pero si no le enseñamos a las personas qué es la conciencia, cómo activar esa ley moral, pues las personas van a seguir pensando que lo que hacen es bueno, es luz, es amor, pero si no les damos esa indicación, si no les damos esa lámpara y la ponemos en lo alto, no podemos tener esa luz. Y sabemos que la luz es Jesús. Y en esa luz pues vienen todas las cosas buenas, viene el amor, ¿verdad? Viene el no dedicarnos a cosas malas, viene, pues sí, el darle la prioridad, ¿verdad? A las personas que ya están en la luz, que están andando con Cristo Jesús, para que podamos salir adelante como iglesia que somos. Entonces, no podemos encender esa lámpara, ¿verdad? Y guardarla, sino que esa lámpara tenemos que encenderla y muchas lámparas que se vayan encendiendo para que entendamos realmente lo que es la palabra del Señor y entendamos realmente lo que hizo Jesús y qué es lo que nos está hablando aquí en las Escrituras. Y por eso tenemos a Juan, ¿verdad? Que él supo precisamente estas cosas directas del Señor. Amén, amén. Edgar. Estas corrientes, ¿verdad? Universalismo y antinomianismo, o sea, pues vienen a pegarnos mucho ahorita en el siglo actual, ¿no? O sea, en la iglesia, o sea, son corrientes, pues, que vienen a desvirtuar, ¿no? O sea, a transgredir toda la ley, y pues, sí es importante, ¿no? O sea, que tengamos claro, o sea, que sí, Dios es amor, pero primero debemos de entender, o sea, que si yo no amo a mi hermano, por ejemplo, o sea, yo puedo decir, ok, pues yo, amo a Dios, tengo fe, pero si, por ejemplo, veo una necesidad, por ejemplo, en la vida de Pedrito, en la vida de Renji, y yo no aporto, si tengo la posibilidad y no hago algo, o sea, por ejemplo, o sea, por apoyarlo, si tengo esa posibilidad, pues entonces al final de cuentas no estoy en Cristo, ¿no? Sí, muy bien. Sí, lo grave del antinomianismo es pues creer que no está vigente la ley moral de Dios como el estilo de vida del creyente, ¿no? Yo prefiero 1000 veces vivir por mandamientos que vivir por intuición. Entonces muchos creyentes viven por intuición. Entonces, hoy cuánto doy, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Qué me revela el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que siento? ¿Hoy qué hago? ¿Qué? Entonces mucha gente se escuda en el Espíritu Santo y aludiendo a una supuesta espiritualidad, ¿qué me dice el Espíritu Santo? ¿Voy a mi célula o no voy a mi célula? Entonces, no, cuando nosotros tenemos un código moral, pues no nos rompemos la cabeza, simplemente es como, repito, las leyes de tránsito. Yo tengo que esperar a que toque el verde, ¿verdad? No voy a decir, bueno, siento que ese rojo como que está medio verde, ¿no? Y como que yo declaro que es verde, ¿no? Y paso, ¿no? No, yo tengo que, yo dejo de ser intuitivo. Imagínense que todos seamos intuitivos. No sé cuántos han manejado en Coatzacoalcos, que es una ciudad intuitiva, no hay señales de tránsito. Solo ellos conocen quién tiene preferencia, quién tiene alto. Luego me lo explicaron con una suerte ahí de flechas negras, rojas y verdes que están en las paredes, pero usted tiene que buscar la flecha allá en la pared, ¿no? Entonces yo manejé allá una vez y yo le dije, bueno, ¿y cómo saben? Pues la gente lo sabe. No, es una ciudad intuitiva, pero imagínese tener que ponernos a interpretar todo. No, cuando andamos en la ley moral de Dios, simplemente nuestra vida es más sencilla, ¿no? No es complicado diezmar, simplemente corro un punto a la izquierda, ya tengo el resultado, no tengo que romperme la cabeza, no tengo que buscar una señal del cielo. Simplemente voy a ser práctico en mi obediencia. Y
Por supuesto que sobre la ley moral de Dios, el Espíritu Santo va a operar en mi vida personal. Por ejemplo, el Espíritu Santo me dice, perdón, la ley de Dios me dice que yo honre a mi padre y a mi madre. Es un mandamiento. Pero el Espíritu Santo, operando sobre ese mandamiento, me va a decir, llévale comida china a tu mamá y come con ella, ¿no? Entonces, yo ya estoy caminando activamente sobre un mandamiento pasivo, sobre un mandamiento antiguo, sobre un mandamiento pasivo. Yo estoy siendo activo, ¿ok? Y es lo mismo con el resto de los mandamientos. No podemos andar correctamente en el espíritu si no aprendemos a caminar en los mandamientos de Dios. En otras palabras, aquellos que caminan en los mandamientos de Dios, como dice el versículo 5, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, el que anda en los mandamientos va a caminar 1000 veces mejor en el Espíritu, porque el Espíritu Santo nunca nos va a hacer violar los mandamientos. Entonces, la gente súper espiritual, reconozco que a veces tienen aciertos, reconozco que a veces Dios les habla, reconozco que a veces tienen sueños de Dios, reconozco que a veces te dan una palabra tremenda de Dios, pero muchas otras veces también se equivocan. Muchas otras veces también van a cometer una barrabasada, ¿no? Pensando que es el Espíritu Santo cuando son sus sentimientos subjetivos los que los están guiando a hacer las cosas. En otras palabras, no es sano que caminemos intuitivamente. Tenemos los mandamientos morales para que nosotros caminemos prácticamente de una manera concreta, sin tener que entrar tanto rollo al ámbito espiritual. Y cuando yo ya camino en los mandamientos, soy obediente en la ley pasiva, soy obediente en la ley prohibitiva, entonces el Espíritu Santo va a usar mi vida para para caminar de una manera creativa sobre los mandamientos de Dios. Entonces yo voy a ser propositivo, voy a abundar en bendición, voy a volverme un canal de bendición. Así que eso es andar en el Espíritu. No como muchos piensan que andar en el Espíritu es desechar la ley moral. No. Tenemos el fundamento y sobre ese fundamento caminamos en el Espíritu Santo. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo llegó a ser lo que llegó a ser. Porque el apóstol Pablo, dice la Biblia, que él vivió irreprensible en cuanto a la ley. Era un fiel cumplidor escrupuloso de la ley de Moisés. Era tan celoso que persiguió a la iglesia porque él consideraba que la iglesia era una amenaza para el judaísmo. Y él era tan apegado a la ley, fue discipulado por Gamaliel, era de la tribu de Benjamín, una tribu élite en Israel, la mayoría de los fariseos pertenecían a esa tribu. Así que él era un fariseo de fariseos, como dice, o sea, era un fariseo de una larga genealogía de fariseos, que es como hoy digamos, soy hijo de pastor, toda mi ascendencia son pastores, ¿no? Entonces, él era fariseo de fariseos. Ahora, este hombre, completamente apegado a la ley de Dios, completamente conocedor de la ley de Dios, irreprensible en cuanto a la ley. ¡Wow! Cuando viene el Espíritu Santo sobre eso, ¡wow! Se vuelve uno el apóstol Pablo. Esto es lo que pasó. Entonces, tomemos este maravilloso ejemplo, ¿no? Cuando nosotros sabemos caminar en la ley de Dios, no de una manera legalista para comprar salvación, sino como un estilo de vida agradable a Dios, entonces calificamos para andar en el Espíritu. Y el Espíritu Santo va a usar nuestra vida para llevarla a nuevos niveles de unción, de revelación, de la presencia de Dios. Entonces,
aquí nunca vamos a ver acá en la carta argumentaciones en contra de los mandamientos, todo lo contrario, estamos viendo afirmaciones. Y el verso 9 quiero que lo leamos nuevamente. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Otro statement, otra declaración que define un estado espiritual. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Otra declaración de estado espiritual. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Otra. Y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, ¿qué es el amor? O sea, los gnósticos, los humanistas, los progresistas, los universalistas, los antinomianistas, ellos pensaban que el amor de Dios era así, todo entra en el amor de Dios, entra el amor gay, entra el amor lésbico, entra el adulterio, entra todo. Entonces es un carnaval, ¿no? Es un carnaval, bailemos kumbaya, ¿no? Pero el apóstol Juan dice, no es así. No es así. Hay marcas, hay señales de quién está en la luz y quién está en tinieblas. Muy bien, Renji, adelante, sé que quieres comentar algo. Coméntanos, ¿qué opinas? Yo creo que vamos a llegar hasta este versículo hoy y continuamos la semana pasada, pero tus comentarios, Renji, por favor. Sí. Algo interesante, yo creo que lo que nos está escuchando no podemos dejar pasar ese versículo, el capítulo 2, que para mí juega un papel muy importante para la iglesia local. Es imposible que yo pueda caminar en una supuesta santidad o en un supuesto amor cuando yo rechazo a mi hermano o cuando yo aborrezco a mi hermano. Eso es sinónimo. Cuando yo aborrezco, rechazo, detesto a mis hermanos. Yo creo que nosotros podemos entender, y es lo que Juan va llevando sistemáticamente, a que el cristiano tiene que ser integral cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de creer en el Señor. Y es interesante cuando Juan aquí plantea, dice que si tú y yo decimos que andamos en luz y aborrece a ese hermanito que tal vez no tiene las cualidades que tú tienes, tal vez no tiene la capacidad que tú tienes, tal vez no tiene las cosas que tú tienes, tal vez no tiene el carro, no tiene la profesión que tú tienes, pero Juan te está diciendo, tienes que amarlo. Tienes que amarlo. Es probable que yo tenga un título universitario y Edgar no tenga un título universitario, y eso no me da a mí el llamado ministro rey aborrecer a Edgar. Lastimosamente, alguien también publicó acerca de Santiago. Recuerde que la carta a Santiago también plantea algo así, que no debemos ser acepción de persona. Entonces, aquí Juan también está estableciendo un principio importante para la iglesia de Cristo. No es solamente que yo digo que creo en el Señor, no es solamente que yo digo que me sé todos los mandamientos, no es que yo solamente que yo tengo muchos dones, por decirlo así. No. Juan también nos está llevando a aterrizar, mis hermanos, porque esta carta no es simplemente para llenarnos de teoría y de enfrentar ciertas corrientes y ciertas filosofías, sino que Juan también nos está enfocando a nosotros y diciendo, si tú dices que está en luz, tienes que amar a tu hermano. Para Dios se le resulta difícil que yo diga que lo ame a él aborreciendo a mi hermano. Y es necesario que la iglesia de Cristo, y una de las manifestaciones de que realmente nosotros andamos y tenemos a Cristo en nuestro corazón, es cuando la gente ve la manifestación pública del amor que nosotros no tenemos como hermanos. Entonces tenemos que prestar atención, y es importante porque el mundo no vende un humanismo individualista, un mundo donde solamente pienso en yo, más embargo, Juan nos está enseñando y también nosotros tenemos que tomar en cuenta a esos hermanitos que no tienen tal vez la misma capacidad que yo
y que no tienen las cosas que yo tengo, mas sin embargo Juan nos dice, no debe aborrecer a tu hermano, porque si aborrece a tu hermano y dice que anda en luz, todavía estás en tiniebla. Así que prestemos la atención a ese versículo, porque es necesario que la iglesia de Cristo manifieste ese amor entre hermanos para que la gente crea que realmente el que vive dentro de nosotros es el Cristo que tanto nosotros profesamos. Amén, amén, amén. Está muy bueno el tema. Me sorprende la aplicación tan directa de la carta a nuestro contexto del siglo XXI, ¿no? Un contexto completamente relativista, humanista, ¿no? Me sorprende cómo la carta pues cae como anillo al dedo a nuestra generación, y hiciéramos bien los creyentes en indagar y en analizar esta carta para que no caigamos en los errores gnósticos que tienen nuevas manifestaciones hoy en día, y que seamos discípulos comprometidos y que andemos en una vida cristiana correcta. Muy bien, pues el tiempo se nos ha agotado. Vamos a cerrar con nuestras conclusiones. Edgar, si puedes dar tus conclusiones, luego con Pedro, y cerramos con Renji para cualquier cosa que quieran comentar de la carta, y cerrar con una palabra. Adelante, Edgar Orellana. Ok, sí, pues aquí como conclusión, y podemos ver en este punto, el apóstol Juan pues nos está haciendo vamos a decir, una llamada de atención, o sea, los que ya conocemos a Jesús, ¿verdad? Él viene a tomar esa parte como lo hizo nuestro Señor Jesús en Juan 13:34, dice, hay un mandamiento, dice, pero yo les traigo ahora uno nuevo, o sea, que dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto es un recordatorio para nosotros, o sea, de que debemos, como comentaba Renji, no sé, ahorita también, y como dice el apóstol Juan aquí, que no podemos decir, amo a Dios y estoy aborreciendo a mi hermano, ¿no? Entonces, es un recordatorio para nosotros, y pues más que leerlo y saberlo, tenemos que vivirlo y ponerlo en práctica. Sí, muy bien, Edgar. De hecho, tu esposita querida escribió un buen comentario. Dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos y aborrecemos al hermano que sí vemos y conocemos? No estamos siendo coherentes. Esta declaración también la hace el apóstol Juan, y destruye el subjetivismo, destruye el espiritualismo, ¿no? De querer amar a Jesús, ¿no? Y yo pienso, tanta gente hoy en día se escandalizaría de haber vivido en el tiempo de Jesús, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, ¿no? El azote de cuerdas en el templo, el no atender a la mujer sirofenicia que se estaba arrastrando, ¿no? Y Jesús no le hacía caso, escupir y hacer lodo para sanar un enfermo, ¿no? Entonces, hubiese sido muy polémico Jesús. Entonces, mucha gente espiritualista, ¿no? Realmente no amarían a Jesús si hubiesen estado en tiempos de Jesús. Por eso es muy bueno el comentario. Nosotros tenemos una versión física palpable, tangible, de carne y hueso de Dios, de Jesús, en nuestros hermanos. Entonces, si yo no puedo amarle a usted, que le estoy viendo, que le estoy palpando, pues tampoco puedo amar a Cristo que no veo. Amén. Adelante, Pedro, con tu conclusión. Bueno, pues estábamos viendo el versículo 11, ¿verdad? Que dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y esto lo podemos aplicar también que muchas veces recibimos una orden o de un líder que nos dice algo, y nosotros si no nos sentimos mal por esa orden y no la ejecutamos y todo, pues quizá estamos en tinieblas porque no estamos amando a este líder, no estamos recibiendo como debe ser con ese amor, esa orden, y ejecutarla en ese momento. Y bueno, pues es muy impactante, ¿verdad? Este verso 11, porque dice que si no amas a tu hermano, ¿verdad? Pues no estás amando a Dios, no estás en la luz, o sea, todavía estás cegado, todavía hay tinieblas, que es como cuando vas en un camino, ¿verdad? Una carretera, y ves que la neblina está densa, pues no puedes ver. Y entonces, ¿qué necesitas? La luz, y es lo que necesitamos, la luz. Amén, amén. Muy bien, adelante, Renji, con tu conclusión. Sí, hago mi conclusión con parte de los versículos del Salmo 1 que dice
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Me gusta este que viene. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, otra vez repite, medita día y noche los 365 días del año. Y algo importante, no tenemos que ver los mandamientos de Dios como un medio de salvación, ojo, pero ellos, sus mandamientos, su ley, nos revelan cómo vivir y conducirnos para agradar a ese Dios que nos ama con tanto amor y con ese Dios tan fiel y tan misericordioso. Así que en esta noche nuestra invitación es que abracemos, amemos la ley, no para conducirnos que nos vamos a hacer salvos, no, sino para vivir conforme a la voluntad de aquel que nos llamó. Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Tremendo, tremendo tema. Gracias a todos los que se conectaron esta noche por acompañarnos. Sabemos que mucha gente ve este video diferido, ¿no? Ahí les invitamos a que entren a mi canal de YouTube, Pastor Carlos Cruz, que le dé clic a la campanita y que se suscriba para que tenga todos los videos apenas los subamos. Y le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Edgar, por tus comentarios, tus aportes tan centrados, tan tremendos. Renji también, muchas gracias, porque ya eres de cajón en este estudio y muy buenos aportaciones y comentarios. Y por supuesto también nuestro hermano Pedro, líder de Ujieres, diácono en la iglesia, tremendo varón de Dios. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer una breve oración y cerramos. Gracias te damos, Jesús, por este tiempo. Bendecimos esta palabra tan aplicativa a nuestra generación. Creemos en tu palabra, en tu verdad, que siempre está vigente, Señor. No importa la generación, no importa las modas, no importa las doctrinas, las ideologías. Tú estás con nosotros, Padre. Bendecimos esta gran porción de tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias a todos, gracias por habernos acompañado. Les esperamos el próximo jueves a las 8 para la 7ª parte de esta excelente estudio expositivo. Bendiciones y nos vemos. Bye, bye.